vez más a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El tema de hoy, mis amados hermanos, gracia sobre gracia. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te venimos pidiendo, suplicándote, rogándote que traigas revelación a nuestras vidas. Que tú, Señor, seas trayendo revelación sobreabundante por tu infinita gracia a nuestras vidas, para que podamos ser transformados, catartizados, ser llevados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, llénanos de tu gracia, por favor, llénanos de tu gracia, y que podamos alcanzar aquellas cosas por las cuales tú nos mandaste a este mundo, para que podamos mostrar, Señor, a la humanidad, a cada persona, a cada familia, a cada ciudad, a cada estado, a cada país, que tú, Señor, eres Dios grande, que tú eres Dios eterno, que tú eres el único Dios verdadero, y que tú, Señor, te compadeces de quien te sirve, de quien te busca, de quien te ama con todo su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vuelva a dar palmas fuertes al Rey de Reyes. Mira, hermano, que encontramos esto en la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, pero recuérdese que Pablo es el que lo escribe. Sin embargo, fue inspirado por Dios y que sin lugar a dudas también es para nosotros. Y dice a Timoteo, vamos a parafrasearlo: a Iglesia de Cristo Nación Santa, amados hijos, gracia, misericordia y paz. Miramos aquí tres cosas: la gracia, la misericordia y la paz. De tal manera que miramos tres, y nuestro Dios es un Dios tres en uno. De tal forma que a cada uno le pertenece un regalo de parte de él. El primero pertenece al Padre, la misericordia pertenece al Hijo y la paz le corresponde al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis amados hermanos, dijo lo siguiente: les daré una paz que sobrenunda todo entendimiento. No como la paz que da el mundo, sino esta paz. Y entonces cuando Él se mostró a ellos, también les dijo: paz a vosotros. Y usted sabe que dijo: les daré, les conviene que me vaya para que yo les envíe al otro consolador. Y entonces miramos que ellos recibieron paz. Paz es estar en tranquilidad aún en medio de las situaciones adversas. Cuando miramos la gracia, usted recuerda que el Padre de Gloria le dio gracia al padre Abraham, cambiándole a su nombre o añadiéndole a su nombre una G, que para nuestro vocabulario español es una H, y por eso es de que le cambia el nombre, porque antes el nombre era Abraham y significa Padre enaltecido. Pero cuando Dios le da gracia, ahora no se llama Padre enaltecido, sino que se llama Padre de multitudes o Padre de naciones. Lo que quiere decir que la gracia nos va a dar bendición tras bendición. Más bendición, hermano, de la que nosotros podamos acaparar. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es la gracia. De la misma manera, la misericordia, nuestro Señor Jesús tuvo misericordia. La misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Eso es la misericordia. Y a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, no nos pagaron conforme a nuestras acciones, sino que nos salvó y nos rescató. Y por eso que entonces miramos que la gracia es del Padre, la misericordia del Hijo y la paz del Espíritu Santo. Pero entonces eso se tiene que dar en nuestras vidas en plenitud. Quiere decir que tenemos que ir escalando en gracia, tenemos que ir escalando en misericordia y tenemos que ir escalando en paz. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la gracia. Mire qué dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es un versículo, hermano, de alguna manera conocido dentro de la cristiandad. Pero cuando miramos otras versiones, otras traducciones, mire cómo dice aquí: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Entonces eso es la gracia. Bendición, ¿qué? Inmerecida. Quiere decir que todo lo que recibimos es una bendición inmerecida. Todo lo que tenemos es por su
por su gracia que usted tiene vida. Es por su gracia que usted tiene salud. Es por su gracia que usted es bendecido. Es por su gracia que el hermano te ha transformado. Es por su gracia que Él te ha bendecido en alma, cuerpo, espíritu. Es por su gracia. Repite conmigo, por su gracia. Una vez más, por su gracia. Entonces mire, yo le pregunto, ¿será importante la gracia? Sí, porque si no, entonces no recibiríamos absolutamente nada. Porque dice la palabra de Dios que nosotros los seres humanos somos malos, hermano, que del corazón del hombre no puede salir algo bueno. Entonces, si no podemos recibir nada porque somos malos, definitivamente lo que tenemos es, ¿por qué? Por su gracia, por su gracia. Pero entonces, mire, esta versión está linda porque dice: hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La versión Reina Valera 60 dice gracia sobre gracia. Pero esta está linda. Hemos recibido una bendición tras otra bendición. Si no merecíamos la primera, mucho menos la segunda. Hermano, imposible que recibiésemos la tercera. Pero a Él le plació. Diga conmigo, al Padre le plació. Dile al que tienes a la par, al Padre le plació, hermano. ¿A quién le plació que tú fueses bendecido? Al Padre de gloria. A Él le plació. Aún nosotros, hermano, que no teníamos, me estoy incluyendo, no se vaya usted a ofender, pero aún nosotros que no merecíamos ser salvos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no merecíamos la pena ser rescatados, nos dio de su gracia. Nos dio de su gracia. Y no le bastó solo con darnos el regalo de la salvación, sino que Él sigue bendiciéndonos hasta este día. De una manera sobreabundante, de una manera poderosa, de una manera, hermano, que nunca pensamos que el Dios que hoy nosotros tenemos como Dios y Padre nos fuese a bendecir tanto. Porque cuando a lo mejor alguien le dijo, es que mira, recibe a Cristo, Él es bueno. Alguien a lo mejor pensó, no, es que yo creo que yo necesito más que esto, yo necesito mucha ayuda. Pero un día reconoció a nuestro Señor como Salvador y empezó la gracia de Dios a operar en su vida hasta lo que hoy es usted. Hermano, no vaya a empezar, pero es que todavía estoy pecando. Sí, por supuesto, todos pecamos de alguna manera. Pero definitivamente el Señor nos ha bendecido con muchas cosas. Mire, otro ejemplo aquí. Segundo libro de Pedro 3:18. Dice, por el contrario, permanecer creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Libertador, nuestro Señor Jesús y Dios el Padre. A Él sea la gloria desde ahora hasta el día de la eternidad. Entonces Dios nos manda a hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer creciendo. Mire, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo que es eso que permanecer creciendo? Permanecer es estar vigente. Pero cuando habla de crecimiento, si usted se recuerda, cuando usted era pequeño, usted crecía diariamente. ¿Sí se recuerda o no? Sí, ¿verdad? Usted crecía, pero llegó la edad de la adolescencia y ¿qué pasó? Ya no creció. Ya no creció. Yo sé, unos hermanos dicen que crecemos a los lados. Bueno, eso ya es otro asunto. Pero después de la adolescencia ya no se siguió creciendo. Y aquí la palabra de Dios dice, permanece creciendo. Sigue creciendo. Pero ¿crecer en qué? En la gracia y el conocimiento de Dios. Quiere decir que no podemos nosotros pensar de manera humana diciendo, no, ya estoy bien, ya estoy muy bendecido. No, en ti debe de haber el pensamiento, por su gracia puedo recibir más. Por su gracia puedo recibir todavía más. Y si hoy tengo bendición y estoy bien, glorioso es nuestro Dios que te bendijo. Pero el día de hoy, el día de mañana y pasado mañana, tú tienes que seguir creciendo en regalos de parte de nuestro Dios. Entonces mire, algunos ejemplos acerca de la gracia. Jesús está hablando, Mateo 10:8, y dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces parafaseamos.
regalo inmerecido obtuviste, ahora tú sé el medio por lo cual Dios va a bendecir a otros. Pero entonces miramos que aquí ya hay una operación de gracia. No solo recibiendo, sino ahora dándote para poder bendecir a otros. Eso, hermano, ya no es cualquier cosa. Mire, la primera parte, vamos a parafrasearlo, porque dice: tú fuiste sanado, tú fuiste limpiado, a ti te resucitaron, a ti tal vez ni te diste cuenta y te echaron fuera demonios. Ya lo recibiste. Ahora la operación de la gracia te tiene que convertir a ti en un portador de gracia para poder hacer lo mismo que a ti te hicieron. Entonces ya no es lo mismo. La gracia, por eso veremos el versículo anterior, tienes que crecer ¿en qué? Porque es lindo recibir, pero ahora Dios dice, ya recibieron. Ahora tú tienes que recibir la gracia para que tú puedas bendecir a otros de la misma manera. Entonces eso ya, hermano, eso ya es otra estatura de la gracia, porque es lindo recibir, pero cuando alguien puede dar, la gracia de Dios está operando en esa persona para poder dar la misma gracia que recibiste a otras personas. Entonces mire, otro ejemplo, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya miró la gracia, ¿verdad? Ahora la gracia en Esteban ya no solo está recibiendo él, sino que Esteban, lleno de ¿qué? De gracia, lleno de regalos inmerecidos, de regalos que Dios le dio a Esteban, no para Esteban. Repita conmigo, no para Esteban. Entonces, ¿para quién eran si no eran para Esteban? Para dar a las personas que él tuviera alcance. Entonces, a ver, como que aquí ya podemos empezar a ver hacia dónde va la gracia. A ver, primer pregunta. ¿Tú has recibido regalos? A ver, otra vez. A ver, déjeme plantearlo otra vez. ¿Tú has recibido inmerecidamente regalos de Dios? Todos hemos recibido. Pero ahora Dios quiere llenarte de su gracia para que tú te conviertas en una persona que les va a administrar los regalos de Dios y dárselos a las demás personas. Eso ya no es cualquier cosa. Porque en la primera parte tú recibes y tú eres bendecido. Pero en la siguiente ya creciste. No solo en gracia, sino en confianza de parte de Dios para decirte, muy bien. Ahora la gracia que te voy a dar es para que tú le des mis regalos a todas estas personas. Entonces, hermano, no es suficiente solo recibir. La gente se conforma con recibir y tener. Pero la visión de Dios es que tú recibas de su gracia para poder bendecir a mucha gente. Mire, yo no sé, ahí en tu cuadra por lo menos cuántas personas necesitadas habrá. Pero si tú solamente estás en la etapa donde recibes gracia, tú eres bendecido, pero no los vecinos que tienes a la par. Tú puedes ser bendecido, pero no puedes bendecir a tu familia, porque solo tú estás recibiendo. Puedes compartir un poco, pero no te has hecho, ¿cómo decirlo? Albacea de parte de Dios para decir, a ver, tú ten esto, tú ten gracia, tú ten gracia, tú ten gracia, y tú ten, y dar y repartir. Entonces lindo la primera parte. Pero si tú estás, hermano, esperando que Dios transforme la vida de tu cónyuge, la vida de tu familia, la vida de tu parentela, la vida del vecino que ya te cayó mal porque ese vecino es un vecino molestoso, tú lo que necesitas es crecer en gracia. Porque si solo recibes, está lindo recibir, pero no te vas a convertir en ese vector, en ese instrumento de parte de Dios para bendecir a los demás. Y Dios quiere que seas ese vector para bendecir a los demás. La Biblia dice que Esteban, hermano, pues mire, fíjese aquí cómo dice, ¿lleno de qué? ¿Qué es lleno? Pues lleno. Esteban, lleno de gracia,
se convirtió toda Samaria a nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia que hacía grandes señales y prodigios entre los samaritanos. Pero si alguien está solo conforme con, si Dios me bendice, ya, gloria a Dios, ahí se va a quedar. Pero yo puedo mirar que hay otras estaturas de acuerdo a la gracia. Que tú seas lleno de la gracia de Dios y que tú veas a un endemoniado y que le digas, vete en el nombre de Jesús, húscale de aquí. Ya le diste una gracia a una persona para ser libre. Que venga una persona, hermano, mire, es que la visión de Dios va más allá de nuestra mente humana. Cuando yo leí hace años un versículo acerca del dar, yo realmente me quedé, hermano, boquiabierto. Porque dice la Biblia lo siguiente, y tú le darás a tu hermano que está pobre. Y cuando miramos el contexto y miramos todo eso, quiere decir que el que verdaderamente ha sido bendecido por Dios, llegó una gracia. La gente piensa que hay que darle al pobre 5 pesos, ten. El menesteroso, sí, hoy no tienes que comer, ten un taquito. Pero cuando miramos el contexto de la visión de Dios, ahí en el Tanaj, en el Pentateuco, Dios dice, para que tu hermano deje de ser pobre. ¿Cuánto se le tendrá que dar a una persona para que deje de ser pobre? ¿Cuánto se le tiene que dar a una persona para que su situación de pobreza quede anulada y deje de ser pobre? A ver, ayúdeme. No, pero ¿qué tanto es mucho? ¿Qué tal que para usted mucho son 200 pesos? No sé. Dice, para que tu hermano deje de ser pobre. Definitivamente el pobre está pobre porque tal vez tiene deudas, o sea, que tendría que pagar primero sus deudas. Posterior, tal vez tener efectivo. Pero una persona que es pobre en su alma, se va a volver a gastar ese dinero. Y la orden de Dios es que deje de ser pobre. Entonces no solamente es darle dinero, sino es una administración de la gracia de Dios sobre esa persona que hoy está pobre, para que nunca vuelva a ser pobre. Pero si solo recibo la gracia, yo ya no soy pobre. Ya usted dejó de ser pobre. Pero ahora Dios dice, no, ya está bien, pero yo quiero que ahora tú te conviertas en alguien que tú vas a bendecir a los demás. Pero hermano, entonces ahí se necesita definitivamente crecer en gracia. Mire, Esteban, lleno de gracia, se convirtió toda Samaria. Mire, ¿a quién le gustaría que toda su parentela fuese cambiada por la gracia de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Lleno de gracia. Dile al Señor, Señor, lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia. Porque si no tenemos gracia, les vamos a caer mal. Si no tenemos gracia, solo se va a convertir ¿cómo dicen los muchachos? Cuando es un discurso repetitivo, ¿cómo dicen? ¿Un qué? Una cantaleta. Solo va a ser tienen otra palabra, que un discurso, algo monótono, pero hay otra palabra que dicen. No, tampoco, no. Esa palabra es para decir mentira. No, se convierte como en algo tan repetitivo que ya me lo sé, ya me aburriste. Y muchas veces, hermanos, los evangélicos quieren que su familia, su parentela se convierta a Cristo, porque es lo mejor que le puede pasar. Y sí, tiene razón. Pero si no hay gracia, ¿con qué capacidad va a poderle decir, mira, es que la gracia que yo tengo, la gracia que recibí gratuitamente, te la doy? Eso, hermano, tenemos que crecer en gracia. Entonces, mire, Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Otro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pero mire,
No dice, creemos que por la gracia del Señor somos salvos. No dice somos salvos. ¿Qué dice? Seremos. ¿Por qué dirá seremos? Porque hay muchas cosas que tenemos que ser salvados. La primera salvación fue que recibimos a Cristo y nos rescataron del lago de fuego y azufre. Extraordinario. Pero hay gente que necesita ser salvada de enfermedad. Hay gente que necesita ser salvada de deudas. Hay gente que necesita ser salvada de la pandemia número 1, que ya no es ni siquiera el COVID. Se llama depresión. Y entonces dice ahí que por la gracia del Señor, por su gracia, por esos regalos inmerecidos, tenemos que ser salvos de toda clase de situaciones. ¿Pero qué nos va a ayudar? Su gracia. Si no crezco en gracia, por eso encontramos cristianos. Por eso encontramos, amado hermano, cristianos que solo llegaron a una etapa y ahí se quedan. Son incapaces, voy a decir algo, discúlpeme lo que voy a decir, pero son incapaces de orar por su hijo teniendo a lo mejor una situación, qué sé yo, tiene fiebre, no tiene medicamentos, son las 3 de la mañana. Señor, te ruego que sanes a mi hijo, y empieza a decir versículos. Y hay cristianos que son incapaces de hacer eso. Prefieren despertar al pastor 3 de la mañana, ore usted por él. Qué bueno que nadie me ha tocado, porque si no, tal vez no le contestaría. A esa hora estoy como en mi primer sueño, hermano. Pero yo creo que no tenemos que ser dependientes de ningún ser humano. Tenemos que ser dependientes del Dios que quiere que obtengamos su gracia. Para que si yo tengo un momento de necesidad, yo tenga la capacidad, porque he recibido gracia de Dios, para poder hacer multicosas extraordinarias. Entonces mire, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pobre. ¿Qué se hizo nuestro Señor Jesús? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque hay cristianos que siguen, hermano, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo decimos? Porque hay cristianos que, eso hermano lo hice hace muchos años, híjole, qué vergüenza. Yo no sé quién lo haya hecho en alguna ocasión, pero agarrar, empezar a bolsear al sillón, a ver si me encuentro algunos pesos, porque no hay dinero para el pasaje. Qué bueno que a ninguno de ustedes le ha pasado. Pero muchas veces hay pobreza en el pueblo de Dios, porque primero acuérdese que dice aquí que no se refiere a dinero. Porque de nada le sirve a una persona tener mucho dinero si es pobre en su alma. De nada le sirve. Pero si es rico en su alma, se le va a quitar la pobreza. Se le va a quitar la pobreza. Pero aquí dice que por su gracia, regalo inmerecido de parte de Dios. Ese regalo inmerecido es que una persona que era pobre deje de ser pobre. En todos los aspectos. Porque yo puedo ver que hay personas que no abren un negocio y ellos dicen por miedo. Pero eso es pobreza. ¿Por qué pobreza? Porque la pobreza es no tener o tener muy poco. Entonces, si una persona tiene miedo, ¿qué tiene muy poco? Fe, ¿qué más? Valentía, casi nada, porque tiene miedo. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Jesús, nuestro Señor Jesús, se hizo pobre para enriquecernos en todos los aspectos. Hay personas, hermano, que no pueden ni siquiera hablar con su cónyuge porque le tienen miedo. Esa persona es pobre. Esa persona es pobre. Y dice la Biblia que por su gracia somos enriquecidos. Por su gracia somos enriquecidos. Otro ejemplo aquí. Primer libro de Corintios 15:10.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces no te tienes por qué avergonzar de lo que eres, hermano. Es que pastor, todavía peco y hago cosas. Pues sí, pero la gracia de Dios te ha llevado un avance. Ya no eres el mismo personaje que cuando tú recibiste a Cristo. Aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A ver, entonces, ¿por qué tienes tanta fuerza? Por su gracia. ¿Por qué eres inteligente? Por su gracia. ¿Por qué eres, así dice mi suegro, por qué eres simpático y guapetón? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero hay gente que se avergüenza el qué son y quiénes son. Porque mire, el quiénes somos, pues en mi caso soy Ulises Aguilar Tostado. Pero hay gente que soy el comerciante fulano de tal. Prefiere decir que es comerciante a decir quién es. Es que soy el licenciado fulano de tal. Prefiere decir un título porque no ha llegado la gracia de Dios sobre su vida. Hay personas que, por decir ministerialmente hablando, a mí me han preguntado, ¿y me puede dar su número? Sí, apúntale. Y cuando están ahí apuntando, me preguntan, ¿y cómo le pongo? Digo, pues como tú quieras. Pero hay gente que, por favor, con mayúsculas, pastor fulano de tal. No, ahí dice que por su gracia eres lo que eres. Por su gracia. Hermano, hay hermanas que se avergüenzan de ser amas de casa. Cuando van a las inscripciones de los hijos, no le ponen ama de casa. Se avergüenzan de ser amas de casa. Cuando, hermano, ese trabajo es importantísimo. Prefieren ponerle comerciante. Prefieren ponerle otra cosa. Pero aquí dice la palabra de Dios que por su gracia somos lo que somos. ¿Tenemos errores todavía? Sí, por supuesto. ¿Pecamos? Desde luego. ¿Que hay que batallar y salir adelante y derramar la sangre hasta vencer todo ello? Hermano, estoy de acuerdo y creo en ello. Pero por la gracia de Dios eres lo que eres. No puedes minimizar la operación de gracia que ha sido sobre tu vida. No puedes minimizar que eres cristiano. No puedes minimizar que a ti te interese el evangelio. No puedes minimizar que a ti te agrade ir a las clases, ir a buscar de Dios. Y si alguien no está de acuerdo contigo, tienes que saber que no puedes minimizar la gracia que ha operado sobre tu vida. Porque si tú en algún momento, no, bueno, ya para que no me estén molestando, hoy no voy a la clase. No has entendido que por su gracia, Dios te ha dado una hambre y sed de la palabra de Dios. Mire, otro. Bueno, aquí, vamos al desarrollo. Efesios 3:10. Acompáñame a Efesios 3:10, que de aquí abróchese los cinturones. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes son la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces dice aquí que para que la multiforme, ¿qué? Sabiduría. Ahorita usted va a ver por qué estamos hablando de la sabiduría si estamos hablando de la gracia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿A dónde? A la gente allá afuera. Pero ¿quién son los encargados de llevar la multiforme sabiduría? La iglesia. Pero entonces regresamos a los ejemplos anteriores. No puedes tú ser dador que des a conocer la sabiduría de Dios si solo te quedaste recibiendo algo. Tienes que avanzar en la gracia de Dios para que ahora tú puedas dar. Mire, hermano, hace muchos años me recuerdo de un ejercicio que hizo el pastor hace muchos años. Me recuerdo que era un equipo como de, no me recuerdo bien cuántos eran, pero
Yo me recuerdo que era un equipo entre 10 y 12 personas. Y me recuerdo que estaban siendo enseñados para poder predicar, enseñar y toda esta parte. Y entonces me recuerdo que pues se les dieron muchas clases y todo iba bien. Y entonces me recuerdo de varios hermanos que entonces dijeron, ¿ya quedó claro? Sí, varias veces hicieron ejercicios, el pastor se quedaba ahí en las sillas, eran clases privadas, ¿verdad? No era que fuera una prédica. Entonces estaban ahí, él sentado, los evaluaba, pasaban, decían su texto, lo explicaban. Parece ser que todo había quedado muy bien. Hasta ese momento todo iba viento en popa. Pero entonces un día se le ocurrió al pastor decir lo siguiente: bueno, los que ya aprobaron que los temas le han salido bien, las moderaciones le han salido bien, bueno, ahora ya lo van a hacer verdaderamente en el servicio dominical. Y muchos se pusieron bien contentos. Por fin, sí, aleluya, vamos a pasar. Y me recuerdo que el primer hermano que pasó, híjole, quién sabe qué pasó por su cabeza. No pasó nada porque se paró aquí, agarró el micrófono. Hermanos, me acompañan y me recuerdo que tenía su Biblia y sus anotaciones. Quiere decir que no había recibido gracia para impartir. Había recibido gracia para él, pero no había recibido gracia para impartir. Me recuerdo que entonces quedó ahí. Y entonces me recuerdo muy bien esa escena, hermano. Y yo nada más decía así: espero que nunca me pase eso. Yo desde atrás mirando, ¿verdad? Yo sin voz ni voto, pero yo veía que ahí estaba sufriendo el hermano. Y me recuerdo que el pastor le hacía señas. Anda, sigue, ¿verdad? Así como que dándole valor al hermano. Bueno, hermanos, y me recuerdo que se quiso poner aquí en el púlpito. Acompáñenme a... No, hermanos, no puedo. Se bajó y se fue a sentar. Y alguien puede decir, qué vergonzoso. No, es que esa no es la parte vergonzosa. La parte vergonzosa es que Dios quiere que crezcamos en gracia y que no estemos creciendo en gracia. Lo que Dios quiere es que crezcas, que avances, que sigas adelante, que el próxima semana tú tengas más bendición de Dios, que dentro de un mes tú tengas más bendición de Dios, que dentro de un año, hermano, la gente te vea irreconocible porque la gracia de Dios operó sobre tu vida. Eso verdaderamente es lo que tenemos que estar buscando, la multiforme gracia. Por eso mucho cristiano no se atreve a decirle al que va a la par de la combi: oye, Dios te ama. ¿Por qué? Porque no definitivamente ha recibido gracia, pero no a esa estatura para decirle al de la combi: oye, Dios te ama. Pero cuidado, ¿verdad? No voy a ser el hermano típico diciéndole a la muchacha: Dios te ama, para ligársela, ¿verdad? No. Que sinceramente sea yo quiero darle a esta persona el regalo que a mí me dieron hace mucho tiempo, el regalo de la salvación. Mira, Dios te ama. Pero hay gente que no lo puede hacer porque solo ha recibido gracia para su propia vida. Y está bien, no es que esté mal. A Dios le agradó y a Dios le ha placido darnos de su gracia. Pero tenemos nosotros que entender que no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. Entonces, mire, la palabra multigracia que está aquí, para que la multiforme sabiduría, esa palabra dice poikilus, y dice aquí multicolor. Eso es lo que significa. No debería de decir aquí en la palabra de Dios para que la multiforme. Lo que debería decir es para que la multiforme colorida sabiduría de Dios. No debería decir solo multiforme, porque cuando me voy al original griego dice multicolor. Otro ejemplo acerca de esto. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿El qué? El don. ¿Qué es un don? Un regalo. Y si entendemos qué es la gracia ¿qué es? Regalos inmerecidos. Entonces dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
otra vez esta palabra multiforme. Multiforme. Quiere decir que la gracia de Dios no es solo la multiforme, no es solo tener dinero. Hay gente que, hermano, quiere tener dinero. Y es que lamentablemente dice la Biblia que el que tiene amor al dinero, hermano, ese se va a perder. No, lo que es importante es que tú recibas lo que Dios quiere que recibas. Porque mire, hay personas que tienen mucho dinero y se mueren. Están enfermos. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar. Y dice aquí, multiforme, poikilos, derivación incierta, otra vez, ¿qué dice ahí? Multicolor. Esto está en el Nuevo Testamento. Pero ¿alguien se recuerda, hermano, en el Antiguo Testamento algo que sea de muchos colores? La túnica de José. La túnica de José, dice la Biblia, que tenía muchos colores. Entonces vamos para allá. Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica, ¿qué dice ahí? Entonces lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Israel le hizo una túnica con multigracia y con multisabiduría. Es que el que tiene sabiduría, hermano, ¿cómo podemos decirlo? Tiene una capacidad de parte de Dios sobrenatural que puede arreglar un montón de cosas. Pero el que no tiene sabiduría se ahoga en un vaso con agua. Pero el que tiene sabiduría, hermano, se cumple la palabra de Dios que por un camino vienen y por 7 caminos huirán. Pero el que tiene multiforme sabiduría tiene un problema y dice, bueno, entonces lo puedo solucionar de tantas maneras. A ver, ¿cuál es la que me conviene? Pero los que no tienen multigracia y multisabiduría tienen un problema y se ponen a llorar. Pero entonces mire, vamos a introducirnos en esto. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Dios, ¿a cuál de sus hijos ama más que a todos? A nuestro Señor Jesús. Dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito. Unigénito es único, unigénito. Y se convirtió en primogénito, el primero. Pero entonces, ¿a cuál de todos sus hijos ama a Dios más? A nuestro Señor Jesús. Y después le cuento a quienes después ama. Porque ciertamente hay personas que aman más que a otras. Eso no le gustó mucho, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Dice que llegó un ángel y le dijo a Daniel, Daniel, es que tú eres muy amado. Tantas cachuchas, Batman. La gente piensa, los cristianos piensan que Dios nos ama igual, y no es cierto. Imagínese, hermano, cuánto amaba Dios a Daniel que le empezó a pedir algo y se lo mandaron de inmediato. Al apóstol Juan, ahí aparece. Yo, Juan, el discípulo a quien el Señor ama. Y hermano. Pero no lo quiero entristecer. Yo lo que quiero es que usted sepa que si usted obtiene gracia, puede alcanzar un grado extraordinario que Dios lo ame a usted. Solo alcanzando gracia. Pero sería lindo que Dios nos amara un poco más que a los demás, ¿verdad? ¿No le gustó ese regalo de parte de Dios? Yo sé que nos tenemos que amar entre hermanos. Pero pregúntele, hermano, a los hijos consentidos de padres paternos. Pregúntele si conviene ser más amado o no. Hacía travesuras, reprobaba y todo. Tenga, mijito, su regalo. Y todos, ¿qué hubo si reprobó?
Es el consentido. Entonces sí conviene ser muy amado por el Señor o amado. Pero no podemos llegar a eso si no tenemos gracia. Porque la gracia es un regalo de parte de Dios inmerecido. No, nadie ha hecho mérito para decir, lo amo más por esto. No, simplemente dice, ese me cae bien para amarlo más. Una gracia. Entonces parafaseamos. Y Dios ama más a Jesús que a todos sus hijos, porque lo tuvo en su vejez. Usted sabe que Dios es el anciano de días, ¿verdad? Y le hizo una túnica de diversos colores. Mire cómo lo dice la NBI. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. La mayoría de versiones pone que de diversos colores. Algunas versiones ponen de mangas largas. Pero entonces me di cuenta de algo. Que si algunos traductores lo traducen mangas largas y otros traductores lo traducen de multicolores, entonces podremos sospechar que eran las dos cosas. No una o la otra, sino las dos cosas. Y cuando hablamos de manga larga, porque la túnica era hasta los pies, pero si habla de manga larga es que todo su ser, excepto la cabeza, porque la cabeza no va cubierta, porque dice la palabra de Dios que el que se cubre su cabeza afrenta su cabeza, en el caso del varón, y este es un varón, es José. Todo su ser está cubierto. Repita conmigo, cubierto. Todo su ser está bajo cobertura. Entonces podemos empezar a mirar que la gracia de Dios solo viene para aquellos que tienen cubierta. Porque ahí dice que Jacob lo amaba, pero entonces tuvo que hacer algo para que se evidenciara, que ya se evidenciaba, hermano. Ya los demás, Judá, Rubén, Benjamín no, todavía no, Gad, Simeón, Neftalí, ya sabían quién era el consentido. Ya sabían quién era quien amaba Jacob, Israel, ya sabían. Pero simplemente se tuvo que demostrar con algo físico, diciendo, mire, todos los demás sí los amo, pero este es el que amo más. Tenga, mijito. Y le dieron su túnica. Le dieron su túnica larga, de manga larga, de múltiples colores. Y entonces dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús también aventó su manto. Esa multiforme sabiduría y esa multiforme gracia, en el libro de Efesios dice que cuando Él ascendió y llevó cautiva la cautividad, aventó su manto de multigracia. Dijo, bueno, entonces los que estén vestidos con esta túnica que yo les doy al estilo Elías, porque dice la Biblia que Elías cuando ascendió se le cayó su capa, se le cayó su túnica. Y entonces cuando nuestro Señor Jesús asciende a lo más alto para llenarlo todo, dice, ahí está mi multiforme gracia y mi multiforme sabiduría. Quien se vista de ella, verdaderamente va a tener gracia de mí. Y entonces, hermano, empezamos aquí ya con problemas. Porque para que yo pueda recibir de manera continua regalos de Dios, necesito estar cubierto. No es si me gusta o no me gusta, sino que forzosamente tengo que estar cubierto. Por eso es de que, hermano, ya perdí la cuenta, pero yo creo que 1 año, máximo 2 años, el Señor me mostró que yo tenía que aprender acerca de los 5 ministerios para poderle decir al cuerpo de Cristo la importancia de ello. Porque por eso encontramos un montón de cristianos sin gracia. Mire, para que me logre dar a entender, aquí no hay ninguno, allá afuera hay muchos, pero le voy a explicar. Hay gente que usted lo ve y dice, me cae mal. No sé por qué, pero me cae mal. Tiene la sangre pesada.
Yo sé que usted es bien cristiano, hermano, pero acuérdese de alguien. Hay gente, hermano, que no tiene gracia, simplemente lo ve, me cae mal. Lo ve y dice, es que no sé qué me hace, no me hace nada, pero me incomoda su presencia. Esa persona no tiene ni un cachito de gracia. Pero hay gente, hermano, discúlpeme lo que voy a decir, no sabe hablar, todo feo, todo despeinado. Y uno dice, este sí me cae bien. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La gracia. La gracia. Entonces lo mismo viene y sucede con un montón de cristianos, amado hermano, sin cubierta, sin cobijo, ¿cómo le explico? Sin la cubierta multicolor. Sin la cubierta multicolor. Y entonces, hermano, la vida se les hace una situación terrible. Porque la gracia son regalos inmerecidos. ¿Quieres sanidad, hijo? Sí, Señor. Ya sabes que no te la mereces, ¿verdad? Sí, yo lo sé que no la merezco. Pero ten, gracias, papá. Oye, ¿y tú necesitas que yo pague tus deudas? Sí, Señor. ¿Y sabes que tú te metiste en ellas? Sí, Señor, yo lo sé. ¿Y sabes que tendrías que trabajar quién sabe cuántos años para pagarla? Sí, Señor, yo lo sé. Ah, muy bien. Ten, gracia. Oye, y ya te diste cuenta, tú lo que me pides es restauración matrimonial, ¿verdad? Sí, y sabías que tú tuviste la culpa. Sí, Señor, por trabajar tanto. Que ni tienes nada, pero trabajaste mucho. Eso luego es lo peor de todo, ¿verdad? Trabajaste un montón y para nada. Y ahí el Señor, está bien, qué bueno que lo reconoces. No lo mereces, ¿verdad? No, Señor, yo no lo merezco. Pero ten. Qué lindo es Dios. Pero un cristiano que no tiene, a ver, ¿cómo le explicamos? Que no tiene su casaquita multicolor, no hay nada para él. No hay nada para él. Si acaso llega a haber misericordia, que la misericordia es así como tipo limosna, ahí ten un cachito. Y muchas veces muchos cristianos malinterpretan la misericordia de Dios con la gracia de Dios. Solo porque tiene para llevar sus gastos al mes y sale así rayando, dice, es que Dios está conmigo. No, si Dios estuviera verdaderamente contigo, tuvieras para dar y repartir según la multigracia que Dios te ha dado. Puedes repartir y dar a conocer la sabiduría a los de allá afuera. Son cosas distintas. Ya hace muchos años me dejé de pelear con los cristianos, porque todo cristiano que no sabe muy bien la palabra de Dios cree que Dios está con él, porque la misericordia de Dios está en su vida. Pero la realidad es que cuando Dios está con nosotros hay gracia, y cuando hay gracia hay dos cosas que no se pueden esconder. ¿Sí sabe cuáles son? ¿Cómo? No, bueno, sí, el embarazo. El amor y el dinero no se pueden esconder, hermano. Por más que quiere esconder el dinero, se nota el dinero. No, yo lo voy a guardar abajo del colchón. No, se nota, hermano, se nota. Alguien que se ama, se nota. Aunque, mire, aunque en la calle no se agarren de la mano, en algún momento se les va a chispar ¿cómo decirlo? Esos flashazos de cursilería, hermano. Porque hay amor. Entonces lo mismo sucede con la gracia. Quien tiene gracia de Dios, aunque quiera ocultarle, decir, no, yo la verdad es que no soy muy amado por el Señor. Hermano, se nota que es amado por el Señor. ¿En qué me baso? Aquí está. Primer libro de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? ¿Cómo vas a obtener gracia? ¿Y cómo doy fe y testimonio que soy humilde?
¿Cómo doy fe, testimonio de que verdaderamente soy humilde? Está arriba. Dice ahí, sujetaos. Sujetos. Métete bajo la túnica de colores. Y entonces si te metes bajo la túnica de colores, Dios dice, este es humilde. Ahí te va gracia. Gracia, 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 gracia. Mire, la palabra de Dios nos muestra que Esteban, que estaba lleno de gracia, Esteban salió de la multitud de los discípulos. Hizo lo que los apóstoles le dijeron. No hizo lo que quiso. Cuando empezó la persecución ahí en Israel, inmediatamente Esteban salió y andaba en el camino. Y el Espíritu Santo le dijo, Esteban, acércate a ese etíope eunuco. Y usted sabe, lo dice el apóstol Pedro, ustedes saben cuán repulsivo es estar con uno que no es judío. Y se acercó con un negrito. Obedeció Esteban, se sujetó. Cuando está allá en Samaria predicando el evangelio, lo primero que hizo fue hablarle a los apóstoles. Él jamás dijo, bueno, ya tengo mi propia iglesia. Ministerios Esteban. Eso no hizo. Por eso es de que estaba lleno de gracia. Dios resiste a los soberbios y da ¿qué? Gracia a los humildes. Que el Señor permita que obtengamos humildad para que sigamos obteniendo de su gracia. Que los años que Dios permita que podamos estar en esta casa, que estemos primeramente bajo cobertura, bajo túnica de colores. Y que se siga mostrando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Mire cómo dice aquí. Del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Mire qué cosa. No dice, sí, el anciano. No dice, acepta la autoridad. Los ancianos no se refiere a una persona viejita. Aquí está hablando de los obispos, de los pastores, de los ministros. Dice, ustedes jóvenes, dice ahí, acepten. Cuando alguien acepta, obedece lo que la autoridad dice. Y entonces por eso es de que Dios dice aquí, Dios se opone a los orgullosos, a los que no quieren estar bajo. Pero a los que están bajo esa túnica de colores, dice, pero muestra su favor a los humildes. Si pasan los de equipo de alabanza, por favor. Lucas 2:52. ¿Quién cree en esta iglesia que nuestro Señor Jesús es nuestro modelo a seguir? ¿Está plenamente convencido de ello? ¿Sí? Mire, yo no me puse de acuerdo, pero llegó una hermana y dijo, es que no podemos repartir pastel. Pero trajo el pastel. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué hicimos nosotros para recibir una rebanada de pastel? ¿Nos portamos bien? No le caemos en gracia a la hermana. Dios da gracia. Y ahí pues si es que es un pastel, es que acuérdese que Dios tiene que mostrar las cosas visibles, porque muchas veces las invisibles no las podemos ver. O sea que hoy para los que están aquí, se van a llevar bendición, se van a llevar gracia. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que hoy solo se van a llevar rebanada de pastel los que están bajo túnica de colores. Yo entiendo que alguien pudo haber salido por emergencia. Yo sé que alguien pudo haber salido porque ya tenía cierto compromiso. Pero cuando alguien escucha la voz ministerial y acepta eso en lugar de hacer otras cosas, esa persona lo que lo está cubriendo es túnica de colores. Y para aquellos que de plano no pudieron, el Señor les va a dar túnica de colores. Mire cómo dice aquí, ya terminamos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solo con Dios, sino también, hermano, caía bien a la gente.
O sea que usted quítese, por favor, eso de que es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si usted verdaderamente tiene gracia, usted le va a caer bien a todo el mundo. Usted va a ser de bendición para todo el mundo. Usted va a recibir favor de parte de Dios todos los días de su vida. Pero por sobre todas las cosas, pidamos humildad para tener esa gracia de parte de Dios. Póngase de pie, amado hermano. Gracia. Espíritu Santo de Dios, tu gracia nos ha inundado, tu gracia ha llegado a nuestra vida. Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver, para poder palpar, para poder observar cómo ha operado tu gracia sobre nosotros. Ciertamente, Señor, tú ocupas a quien tú quieres. Ciertamente, Señor, tú das gracia para poder dar y repartir. Hoy, Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que podamos recibir de tu gracia hoy. Que podamos recibir, amado Dios, regalos inmerecidos. Esos que provienen de los cielos de los cielos. Porque aquellos que pueden repartir es porque tú, Señor, les has dado gracia. Aquellos que pueden dar, tú les has dado gracia. Aquellos que pueden, Señor, compartir, dar, repartir, bendecir a los demás, es porque han recibido gracia. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te ruego que nos llenes de tu gracia. Que por sobre todas las cosas anhelemos y deseemos crecer en gracia. Primeramente delante de ti y posterior delante de los seres humanos. Señor, cuando yo era muy pequeño, mi madre nos bendecía. Que la gracia de Dios sea en ustedes. Señor, y hasta este día, tu gracia ha estado en mi vida. Ahora puedo dar fe y testimonio que en muchas ocasiones, a pesar de que todo está en contra, las cosas salen a favor por tu gracia. Hoy, Señor, yo bendigo a este pueblo porque así a mí me bendijeron. Y tú, Señor, me has bendecido en gracia porque he recibido más de lo que yo, Señor, merezco, porque no merezco nada. He recibido más de lo que anhelo y aún de lo que necesito, porque tu multigracia, Señor, ha estado en mi vida. Por lo tanto, Señor, bendigo a todo este pueblo, declarándole que la gracia de Dios sea sobre sus vidas, que la gracia del Dios Todopoderoso sea llenando sus vidas, que tu gracia, Padre Santo, que sale de ti para dar a aquel que lo necesita y al que no lo necesita, porque ciertamente hallaron gracia delante de ti, que lo puedan recibir en este momento. Todos aquellos, Señor, que perseveran, todos aquellos que están bajo tu manto, bajo ese manto de colores, Señor, que reciban gracia en este momento. Que tu gracia, Señor, sea llenando sus vidas. Porque ciertamente, Señor, sin gracia no podemos alcanzar absolutamente nada.
Sin tu gracia, Señor, ¿cómo seríamos bendecidos? Gracias, Padre Celestial, porque tú eres la gracia. Tú eres esos regalos inmerecidos. Te doy gracias por la vida de estos hermanos. Se ha inaugurado este retiro, gracia sobre gracia. Se ha inaugurado este retiro, una bendición inmerecida tras otra. Por lo tanto, Señor, te ruego que a partir de este momento, por tu gracia, tú seas bendiciendo, Señor, a manos llenas hasta concluir este retiro y hacia el futuro, porque sé que tu gracia no se ha apartado de este lugar ni de ninguno de nosotros. Durante estos 5 años, Señor, solamente ha operado tu gracia en mí, tu gracia en tu pueblo, tu gracia en tus hijos. Siempre, Señor, saliendo avante por tu pueblo. Te doy gracias. Gracias, amado Dios, gracias. Dígale al Señor, gracias por tu gracia, gracias por tus regalos. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Si entonas el último canto de adoración que antes de las ofrendas. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia